Ya, Ya, primera pregunta. primera pregunta, Miss. ¿Cómo influyó el terrorismo en tu vida? Muy bien. Cuando escuché hablar de terrorismo en Perú, yo no estaba acá en Lima. Cuando me contaron, pensaba que eran exageraciones, que era mentira, porque antes de irme, Lima sobre todo y el Perú en general, eran lugares tranquilos. Este, Cuando regresé, me encontré ya con toda la violencia del terrorismo Claro. y en esa época uno tiene que aprender a vivir con eso, a cuidarse y también eh, era algo atroz, ¿no? Porque todos los días reventaban bombas a diferentes horas, sobre todo en la madrugada, y uno escuchaba que reventaban bombas más lejos, otras más cerca, y sabía que siempre estaba muriendo gente, ¿no? Porque esas bombas afectaban a las personas. Uno tenía miedo de pasar al costado de un policía porque mataban muchos policías en esa época para robarle las armas. Y entonces uno aprendió a tener cuidado. Además, había toque de queda, entonces uno tenía que llegar a su casa antes de las 12, en ese caso, y estar siempre adentro. No tenías mucha vida social y sobre todo yo tenía a mi hijo, tenías que tener mucho cuidado con los niños, con todas las personas en general, ¿no? Y también uno cuando salía a la calle cuidarse, veía las noticias y las noticias todas las noches eran terribles, te daban razón de todas las barbaridades que sucedían tanto en la sierra del Perú como en Lima y en otras ciudades. Todas las noches lloraba cuando veía las noticias, era un trauma atroz. Era algo que no quisiera volver a vivir nunca más. Bueno, Miss, ¿cómo se diferencia la vida de un niño durante el terrorismo con la vida de un Claro. niño cotidiano? Yo comparo mi vida cuando yo era niña con la de mi hijo, que lo traje pequeño cuando llegamos. Cuando yo era niña jugábamos en la calle con todos mis vecinos, éramos un grupo grande y poníamos la red de vóley y jugábamos y hacíamos excursiones al campo y todo era tranquilo, la gente te respetaba, la gente te ayudaba, la gente era amable. En la época del terrorismo, primero que los niños no podían salir a la calle, los tenías siempre adentro, tenías cuidado con ellos, te daba temor cuando salían al colegio, por ejemplo, que tenían que tomar su movilidad y tenían que pasar por varias zonas de Lima para llegar al colegio. Este, una cosa que lo veía en mi hijo y lo veía en el colegio es que los niños, a diferencia de nosotros que jugábamos juegos de fantasía o jugábamos vóley, ¿no? Deportes, los niños jugaban a policías y terroristas. Y es la manera como a los niños eso lo tenían en la mente y les impactaba porque veían la tensión que había en todas las casas, ¿no? En lo referente a ello. Yo creo que para los niños que vivieron en esa época fue muy duro porque no podían salir, pasaban mucho tiempo en la casa y cuando veían las noticias veían el terror, no lo podías evitar, estaba en todos los noticieros, a cada rato, a veces estabas viendo un programa y te interrumpían para darte la última noticia. Entonces los niños veían eso, ¿no? Y eso de todas maneras les afectaba. Este, en general había que tener mucho cuidado y también a veces íbamos al cine y en pleno cine había un apagón y tenías que salir del cine y ya no veías la película. Y era lo mismo, donde fueras había apagones provocados por los terroristas. Y eso afectaba la vida de los niños que no se podían desenvolver naturalmente y hacer las actividades propias de un niño, ¿no? Tenían que estar siempre metidos en casa. Miss, ¿no, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar de tu Sí, vida durante? un día estaba con mi hijo, mi dormitorio, la ventana de mi dormitorio da hacia la calle, y estaba con mi hijo, estábamos viendo un programa de televisión. Ambos estábamos acostados en la cama viendo el programa de televisión. Y de repente en la cuadra siguiente explotó hubo un atentado en la Embajada de Ecuador. Explotó una bomba en la puerta, no sé si fue una o varias,
en la puerta de la Embajada de Ecuador y se sintió como que te tiraban una bomba ahí donde tú estabas. Y entonces lo único que hice fue agarrar a mi hijo y nos hemos ido rodando y nos hemos ido al suelo, tratando de meternos debajo de la cama, porque no sabíamos en ese momento qué era lo que estaba pasando. Y inmediatamente la calle, imagínense cómo habría sido en la misma embajada, ¿no? Porque la calle donde nosotros vivíamos se llenó completamente de humo y olía pues además. Y luego enseguida los patrulleros, la bulla, la policía, y en esos momentos es mejor ni asomarse, ¿no? Ni salir porque disparan. Entonces es toda la tensión que uno vivía en esa época y que a veces te tocaba vivir. Sí. Otro día mi esposo llegaba por la casa caminando y parece que hubo unos terroristas que atacaron una estación policial y empezaron a disparar y mi esposo tuvo que agacharse y las balas pasaron, dice, por encima. Algo que nunca en la vida había vivido. Bueno, muchas gracias. De nada. Listo.